estarle agregando nada, porque a partir de ese momento, esa energía que está fluyendo, ese calor que está fluyendo ya es personal, individual. Es el momento entonces en el que el espíritu está brotando de dentro hacia afuera. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Está listo, ¿verdad? Ahora sí, ponle la chuleta. Y es el mejor carbón, ¿verdad? Ese que está fluyendo el calorcito y es la mejor carne, porque la otra se te quema. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento el carbón puede producir buenos frutos. A partir de ese momento en mi vida espiritual, entonces empieza a brotar lo que es los frutos del Espíritu Santo. Si no es así, entonces estamos necesitando cada rato fogatón, soplarle, y la otra vez, y luego se me apaga, y otra vez, sóplale. Y ahí vamos con esos zumbos, ¿verdad? Que no tiene nada de malo porque la vida espiritual es así. Pero que tiene que haber un momento, ¿verdad?, en que nosotros nos demos cuenta que las razones por las cuales no encendemos es porque nosotros no estamos haciendo lo que decía y lo que dice el Evangelio. Por eso es necesario leer la palabra de Dios y entenderla, porque entonces haciendo lo que dice el Evangelio yo tengo más conocimiento de mí mismo también y puedo saber en qué etapa de mi vida estoy. Si estoy en la etapa de que me falta que me inyecten algo, o si estoy en la etapa en la que ya estoy así como que estoy esperando que lo hagan. La energía pues entonces tiene que brotar de nosotros mismos, esa energía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para seguir en este caminar de toda la vida, porque eso es otra cosa. O sea, nuestra vida, alguien que me diga, ¿cuál es el momento más extraordinario de tu vida? Alguien puede decir, fue cuando tuve mi primer hijo. El más extraordinario, cuando me entregaron mi título. El más extraordinario de mi vida, cuando conocí a mi esposa. El pasado ya pasó y el futuro no lo conoces. El momento más extraordinario de tu vida es este momento que estás viviendo, porque es en el que tienes esa oportunidad cada día de buscar esa santidad a la que estamos llamados. Hay un documento que se llama sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, que es del Papa Francisco, en el que él dice, nosotros necesitamos buscar esa santidad. Si bien es cierto que alguien piensa que morir en gracia de Dios es ya estar listo, sí, es cierto, sí es cierto, pero para vivir en gracia de Dios, o sea, para saber que verdaderamente moriste en gracia de Dios, para mantenerte en esa gracia de Dios, ahí es donde está lo complicado y lo difícil. Primero, porque no sé si mañana voy a estar listo. Es más, no sé si alguno de nosotros estamos listos en este momento preciso para que el Señor nos llame a cuentas. No sé si alguien que esté aquí pueda decirme, estoy listo, preparado, estoy en gracia, estoy en este momento listo para que el Señor me llame. Es difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y el Papa nos dice, es que necesitamos acudir a ese llamado que el Señor nos dice, pero a ser santos. Y dice, alegrados y regocijados, dice la palabra de Dios en Mateo 5:12, que tenemos que hacerlo alegres, ¿verdad? Que a veces la vida del cristiano se torna en algo triste. Ay, tengo que ir a la escuela. ¿Es sábado, verdad? Sí. ¿Cuándo fue la otra? Hace 15 días. Tengo que ir a la escuela de ¿Es domingo? Ay, tengo que ir a misa. O sea, la vida del cristiano dice, alegrados y regocijados, dice Mateo 5:12, dice el Señor. Dice, los que son perseguidos, o sea, los que son humillados por su causa, los que tienen que esforzarse, alegrados y regocijados por causa, los que se tienen que humillar y esforzarse por causa mía. Porque lo que pide Dios de nosotros es todo. No pide una parte, no pide un poco de tu tiempo, lo que pide Dios es todo. Y en ese sentido, dice el Papa que Él no quiere que tengamos una fe aguada, diluida, porque
porque lo que pide Dios es todo, no pide una mediocridad. Y el buscar la santidad es, como le dijo a Abraham, camina en mi presencia, le dice en el libro de Génesis, le dice a Abraham, camina en mi presencia. Primero, ¿qué le dice? Camina en mi presencia, ve junto conmigo, ¿sí? Toda tu vida. ¿Cuánto vas a vivir? O sea, vas a vivir un tiempo, y todo ese tiempo camina conmigo, le dice, y sé perfecto. Entonces, ese llamado a la santidad que Dios nos está haciendo, es buscar la perfección, no la mediocridad. No nos dice, si puedes, si tienes tiempo, si te acuerdas, camina conmigo y sé perfecto. Es un llamado que Dios hace a la santidad y a la perfección, sin pensar en vanidad, ¿verdad? En poca honestidad y decir, es que no puedo yo decir eso, buscar la perfección, ¿cómo? Perfecto solo Dios. No, Dios mismo te lo está pidiendo. Camina conmigo, ve de mi lado y busca esa perfección. Pero lo dice también porque Él es el único que nos puede llevar a la perfección. Por eso nos lo está diciendo, si no caminas conmigo, por más que busques la perfección, vas a buscar la perfección del mundo, pero no la perfección. No te vas a parecer a mí. Encontré por ahí en uno de los escritos que tengo, pues es una narración en la que se supone que Pedro está hablando con Jesús. Y dice, todo esto tiene un poquito como esa conversación que tienen cuando dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y no le dice Pedro, ¿quién iremos si solo tú tienes palabras de él? Algo así. De allí fue tomada esta narración. Y dice, Pedro tomó la palabra con absoluta sinceridad y confesó, en verdad, que sí nos dan ganas de irnos. Porque en ese tiempo, en ese momento, de ese pasaje les está diciendo Jesús que el que no come su cuerpo y bebe su sangre no tendrá parte en el reino de los cielos. Y entonces dice la palabra de Dios que muchos no entendían eso y dijeron, esto no lo podemos soportar, dice la palabra de Dios, y que muchos a partir de ese momento ya no lo siguieron. Entonces a los discípulos les digo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Entonces Pedro me dice, con absoluta sinceridad confesó, en verdad que sí nos dan ganas de irnos. Por estar contigo nos critican, por seguirte nos acusan y nos señalan con el dedo. Lo único que tenemos son problemas y a veces ya no aguantamos. Además, por tu parte, no vemos que restaures el reino, ni nos has dado nada por seguirte. Contigo no sacamos ni para el gasto. A veces hemos discutido y hemos ya pensado dejarte, pero en ese momento la voz de Pedro se entrecortó y con un nudo en la garganta continuó, ya no tenemos ánimo. Hemos atravesado contigo el mar rojo y ya no podemos volver atrás. Ya renunciamos al negocio y no tenemos pasaporte para ir al país de los poderosos. Ya no nos entusiasma la pesca ni la oficina de impuestos. Para nosotros ya no tiene sentido vivir para trabajar, para luego trabajar para vivir. Definitivamente se nos han cerrado todas las puertas y aunque no tenemos ninguna ventaja por seguirte, solo te tenemos a ti. Eres lo único que nos queda. Aunque quisiéramos irnos, ya no podemos. Quemamos las naves y ya nada tenemos, solo. Cuando yo los veo a ustedes aquí, este escrito se lo leí a unos hermanos hace muchos años, cuando estábamos despidiéndonos en la Sagrada Familia, en la escuela de pastores. Les estaba diciendo yo, me voy a ir,
no sé a dónde y no sé a dónde me llame el Señor. Busquen un lugar donde encontrarse con el Señor y servir al Señor donde voy. A partir de ahora la escuela de pastores se deshace, se desintegra. Y primeramente Dios, nos vemos en algún otro lugar. Fue el último día de la escuela de pastores en la Sagrada. Y cuando los veo a ustedes aquí, me acuerdo mucho de esto. Sé que ustedes sienten a veces, como yo lo he sentido en alguna ocasión, lo mismo. Ese desaliento, ese deseo de dejar todo, ese pensar que tanto dar y tanto esforzarse tal vez no haya servido para nada. Y luego nos damos cuenta que lo más grandioso y lo más valioso que nos queda a partir de todo es Él mismo. Y cuando pensamos de esa manera, son llamados del enemigo, son tentaciones del demonio que está haciendo, que te está queriendo hacer sentir que hay frustración, que no sirve de nada seguir a Jesús y que estar sirviéndole tampoco y estar cerca de Él tampoco. Y entonces nos convertimos en un personaje como Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Si alguien ha leído el pasaje de Gedeón, en el que él está pues frustrado, pensando que a partir de todo lo que ha pasado en el pueblo de Israel, pues Dios tal vez se alejó del pueblo de Israel. Y entonces lo que estaba sucediendo es que estaban siendo acosados por los enemigos de los cuales siempre estaba rodeado por ellos. Me acuerdo entonces en este pasaje que Gedeón, dice la palabra de Dios que Gedeón estaba pues escondido precisamente de sus enemigos, trillando el trigo. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Jueces capítulo 6, estaba ahí trillando, no sé cómo dice ahí, trillando el trigo en el versículo 11. Dice: el ángel de Yahvé se fue a sentar bajo el terebinto que está en Ofra y que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, su hijo, estaba trillando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Los madianitas eran los que los tenían acosados en ese momento. Estamos en el libro de Jueces capítulo 6 versículo 11. Capítulo 6 versículo 11. La actitud de Gedeón en ese momento pues era una actitud de frustración, de miedo tal vez, de vivir en esa lejanía que a veces estamos viviendo de Dios y que nos hace sentir todo el peso, no solo de la culpa, sino de nuestros enemigos. Es cuando el mundo se nos está viniendo encima y estamos ahí escondidos y no hayamos que hacer. Son esas etapas de nuestra vida espiritual en las que tenemos que darnos cuenta que está pasando algo. Entonces se veía a Gedeón desesperado, frustrado, y no se alegra mucho cuando el Señor se le aparece. Dice la palabra de Dios que estando ahí trillando el trigo, dice: el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé está contigo, valiente guerrero. Es decir, algo así, pues era para que se animara, ¿verdad? Y Gedeón respondió: perdona, Señor, pero si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Entonces, así como que gusto que Dios se le apareció, es que estaba frustrado y a veces estamos pasando una situación así. Pues sí, está bien, pero pues ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Dónde están todos esos prodigios, dice Gedeón, que nos contaron nuestros padres cuando nos decían: Yahvé nos hizo subir de Egipto? Lo que es ahora Yahvé nos ha dejado caer y nos ha entregado en las manos de Madián. Estaba realmente frustrado. Pero entonces dice más adelante: entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo: anda, tú eres capaz de librar a Israel de la mano de Madián, yo soy quien te envía. Pero él respondió: disculpa, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel?
pues mi clan es el más pequeño de la tribu de Manasés y yo soy el más chico en la familia de mi padre. Yahvé le dijo, yo estaré contigo y tú derrotarás a Madián como un solo hombre. Este momento es, si nosotros lo vemos, así como decía Luis, ¿verdad?, en otra perspectiva, es un momento de oración. Es cuando ya hay una comunicación, un diálogo entre Dios, Hijo y Gedeón. Dios te habla, tú le contestas, estás en ese momento de contemplación en donde Dios está coqueteando contigo. ¿Para qué? Para que vuelvas otra vez a salir de ese hoyo en el que te encuentres, ¿verdad?, con esa frustración, porque estás sintiendo el peso de muchas cosas, ¿sí?, de problemas y de situaciones que estás viviendo en tu vida, y Dios te está diciendo, ¡hey, valiente guerrero! ¿A mí? Se diga cómo le dice, ¡hey, valiente guerrero! ¿A mí? A ti te digo, tú puedes salvar a Israel. ¿Yo? Si yo pudiera, no. ¿Yo por qué? Mírame cómo estoy, mira en qué situación estoy ahorita. Por muy difícil que sea nuestra situación, nosotros siempre tenemos que entender eso. Esa es la razón por la cual permanecemos. No es porque seamos muy fuertes, muy duros para resistir, no es porque nos enfermemos y no, yo no estoy enfermo, no. Es Dios quien viene y te apuntala y te refuerza y te dice, eso es a lo que tenemos que acudir siempre, a ese manantial, a pesar de sentirnos como nos sentimos, escuchar esa voz de Dios. Por eso al leer la palabra, cuando la palabra te está hablando a ti, no le está hablando a Gedeón, y cuando la palabra te está diciendo, ¡hey, valiente guerrero!, te está hablando a ti. Y te está diciendo, hey, valiente guerrero, levántate. ¿Sí? Mira que estás allá escondido, tienes miedo y estás frustrado. Levántate, sal. Tú eres el que puede salvar al pueblo. Eso que le está diciendo Dios, Él le está diciendo, tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes llevar mi presencia a los demás, como lo que decía Luis. Entonces, aún así, empieza ese diálogo con Gedeón, y entonces Gedeón quiere poner a prueba a Dios. Y es como cuando nosotros estamos negociando con Dios. Sí, pero quiero que me des una prueba. Sí, pero quítame esto que estoy sintiendo. Sí, pero ¿cómo quieres que haga yo esto? ¿Cómo quieres que te sirva si ves cómo me siento? ¿Cómo quieres que...? Sí, entonces, sí, empiezas a negociar con Dios. Y Dios, que es todo amor, se pone a negociar contigo. No te dice, bueno, si quieres. Y después de que te estoy diciendo que valiente guerrero, que eres lo máximo, y te pones así, no, le voy a conseguir a otro. A ver a quién me encuentro por ahí. ¿No? El Señor sigue contigo, pero ya se dio ese diálogo, esa conversación. Y entonces Él, bueno, pues le dice que si verdaderamente considera Él que puede salvar a su pueblo, tiene que darle una prueba, y que si el vellón va a poner un vellón, y si el vellón amanece húmedo y la tierra seca, pues que sí va a creer, y efectivamente sí sucede. Después le dice, no, pues voy a poner otra prueba, que si el vellón amanece seco y la tierra húmeda, voy a creer. Y dice, no, se lo presenta de esta manera. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, cuando eso sucede, y entonces dice, efectivamente sí es cierto, y entonces ofrece un sacrificio. En ese momento es cuando estaba diciendo Luis, levántate. En ese momento reacciona Gedeón y dice, sí es cierto, ¿qué estoy haciendo aquí? Tirado, frustrado. Si es Dios quien nos tiene aquí, si es Dios quien nos sostiene, si es Dios quien nos ha dado todo lo que tenemos, si es Dios quien me tiene aquí, entonces se levanta y dice que lo primero que hace es ofrecer un sacrificio a Dios. ¿Qué es ese ofrecer el sacrificio a Dios? En este caso se ofrecían animales, ¿verdad?, la carne del animal y todo. El ofrecerle nosotros un sacrificio a Dios, como dice en el libro de Siracídes, que dice que cuando tú te sientas enfermo, dice que primero te arrepientas de tus pecados y luego dice que le ofrezcas un sacrificio. Pues no que llegues ahí con una res al templo, ¿verdad? ¿Sí? Y se la pongas a quemar así como le hacían ellos, y pongas el asador
Y te ven, ¿qué está haciendo? Y va a salir el padre solo y dice, pues, ¿qué está haciendo usted? ¿En qué le estoy ofreciendo un sacrificio al Señor? ¿Qué sacrificio? El padre sería un sacrificio de aquello que tanto te gusta, de tu propio cansancio, de tus apegos, de lo que más te agrada y de lo que más quieres. Entrégale al Señor algo y llévaselo a su presencia, y entonces le estás ofreciendo un sacrificio. Dice, bueno, eso, lo que hizo aquí él literalmente fue quemar una víctima, pero de lo que habla el Señor es eso, de que entonces cuando te des cuenta que Él es Dios, lo primero que tienes que hacer es humillarte ante su presencia, arrodillarte como lo hizo Pedro. ¿Qué eso quiere decir? Inmediatamente entender que el dueño de la vida, de la muerte y el dueño de todo lo que somos y lo que tenemos es Dios. Y en ese momento entonces volver a arrodillarse, porque no va a ser la primera vez, y volver a arrodillarte y entonces presentarle ese sacrificio, ¿sí? Y como decía, tu cansancio, lo que en ese momento te cuesta más trabajo, llevárselo a Dios y presentárselo ya arrepentido de haber dudado de que Él efectivamente es el que va a tener control sobre tu vida. Entonces en ese momento decirle, ahora sí, Señor, dime qué tengo que hacer para resolver esta situación. ¿Cómo ataco a mi enemigo? Porque en este caso se trata de una batalla contra el enemigo. ¿Cuál es tu enemigo en este momento? ¿Cómo lo ataco, Señor? ¿Qué voy a hacer? Porque entonces empieza a marcar, empieza a entrar la razón y dice, bueno, ok, sí, sí, y pues somos poquitos, es el pueblo más chiquito. Dice, pues ¿cómo lo vamos a hacer si mi pueblo es el más chiquito? Si mi tribu es la más chiquita, ¿sí? Pero se puso y luego agarró el celular y le habló a las otras tribus que estaban más cerca y les dijo, venga, échenme la mano porque voy a atacar a los madianitas. Y juntó 22,000 hombres. Entonces ya no era nada más su tribu, que era chiquita, sino mandó llamar a todas las demás tribus que podían ayudarle, que no eran todas, pero que juntos eran 22,000 hombres. Dijo, ahora sí, ya podemos hacerle frente a estos, que eran mucho más de todos modos en número, los madianitas. Dice que eran incontables, y porque a los madianitas se les habían unido otras tribus de otro lugar. No les leo todo el pasaje, que es largo, pero entonces ya estaba listo. Dijo, ahora sí. Y entonces el Señor le dice, a ver, es que no has entendido que yo soy el que tengo control sobre ti. Entonces hay que entender otra vez que no es por lo que nosotros razonamos y decidimos, sino es por lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces ahí Dios interviene nuevamente, pero ya había esa docilidad que nos hace falta también de parte de Gedeón, de decir, a ver, entonces dime cómo le hago, Señor. Y que podamos decirle al Señor también, sí, cierto, entonces no es así, Señor, no, pues dime cómo le hago, porque yo estoy planeando hacerlo de esta manera, ¿no? Mira, quítale esos 22,000, unos cuantos, pues como cuántos, diles, ¿quién tiene miedo? Y alce la mano quien tenga miedo, ¿qué? Como 20,000 levantaron la mano y cerraron el cuerpo. Bueno, y ahora, pues a los que se agachen para beber agua ahí en el río y a los que laman como los perros, yo voy a escoger de esos. Al final entonces Dios escoge 300 de esos 22,000 hombres. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, dice la palabra. Imagínense la cara de Gedeón. Señor, ¿estás seguro? Dice, es que si tú atacas con 22,000 hombres, ustedes van a pensar que van a ganar porque son muchos ustedes, que la victoria es de ustedes. Yo te voy a mostrar que vas a ganar porque yo soy el que te voy a hacer que ganes. Entonces le dice, ¿cómo le hago? Mira, manda a tus hombres con un cántaro, enciendan unas velas dentro de los cántaros y con la otra mano las trompetas. En el momento en que tú rompas tu cántaro y toques la trompeta, todos deben de hacer lo mismo.
Y eso hicieron, rodearon al pueblo de los madianitas. Y en el momento que él dio la señal, tocó la trompeta, todos rompieron sus cántaros y salieron las antorchas debajo de los cántaros. Los madianitas pues estaban medio dormilados a esperar en la noche. Se volvieron locos. Unos corrían para un lado, otros corrían para el otro y se empezaron a matar entre ellos mismos, entre los madianitas. Al final salieron corriendo y los israelitas fueron a perseguir. Fue una gran batalla porque Gedeón ganó, derrotaron a los madianitas y a los demás pueblos que los seguían, pero Dios intervino para la victoria. Tuvo que entender Gedeón que la única manera en que iba a vencer a esos pueblos era con la intervención de Dios, no la intervención de Dios. A partir de ese momento se acabó la frustración de Gedeón. Se dio cuenta verdaderamente quién era Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para tu vida? Date cuenta, tienes que darte cuenta en este momento que Dios es el que lleva el control de todo lo que somos y lo que tenemos. Y que a partir de cualquier frustración y de situación que estemos viviendo, ya no lo dice la palabra, hay que arrodillarnos, reconocer en Él la grandeza de su grandeza y entonces pedirle que nos ilumine y nos lleve a donde tenemos que ir. Ese es el llamado a la santidad. El caer y levantarse, el caminar siempre hacia una meta fija, porque a veces el mundo nos llama y empezamos a coquetear, ¿verdad? O sea, los enemigos de nuestra alma, que son ¿cuáles? ¿Perdón? ¿Cuáles son los enemigos del alma? El mundo, la carne y el demonio. Entonces están prestos a entrar en acción. Que decía de Talita. Sí, ¿verdad? Que se llamaba Gacela. Es que estoy recordando lo que dijo mi hermano. Es que yo a eso vengo a la escuela de evangelización. Yo vengo a aprender y a ver qué me dice el Señor. No crean que ese ya me lo sé. No, yo vengo a aprender y a ver lo que dice mi hermano, lo que dice Dios de parte, mi hermano de parte de Dios. Y yo aprendí algo, gacela, significa veloz. Y aprendí que las gacelas duermen poco, que están alertas. Y entonces, efectivamente, los enemigos del alma, eso no duerme. El demonio no duerme. Por eso dice el Señor, vele mi oro para que no caigan en tentación. Porque el demonio no duerme. Nuestros enemigos. De hecho, a veces estamos dormidos y acá la loca de la casa sigue despierta, ¿verdad? Ay, tuve unas pesadillas y luego te levantas así todo vuelto loco y como mi hermano que ahorita mi hermano Leo le reclamaba a Carita que por qué no había venido a correr en la mañana y dice, no, es que tuvimos que visitar a la comunidad GC. Sí, dijo, es que no, tuvimos una visita a la comunidad GC. Digo, no, pobrecito, terminó exhausto, no durmió toda la noche, no pudo levantarse en la mañana. Entonces, ya dormido, todos acá todavía sigue funcionando, ¿verdad? Las pesadillas y tanta cosa que está pensando uno y se queda pensando, porque el enemigo no lo ve. Necesitamos entonces estar alertas. ¿Qué obstáculos impiden el llamado? 3 obstáculos: vegetar, nuestro pecado y la mundanidad. Esos 3 obstáculos impiden el llamado que Dios nos está haciendo a servirlo y a la santidad. Porque es otra cosa que tenemos que entender muy bien. El servir al Señor es un medio, no es el fin. Quien piensa que servir al Señor lo hace santo, pues no. Es un medio que nos lleva a la santidad de alguna manera, de entre muchos otros medios que existen, ¿verdad? Porque en el servicio al Señor estamos sirviendo a los hermanos. Lo que hacía Talita, nosotros no tejemos túnicas, pero
evangelizar, misionar, pastorear, servir en el ministerio, es servir a los hermanos, servir a la iglesia, nuestra iglesia. Es un servicio que estamos prestando. Y eso nos lleva a la santidad, mas no es la santidad. Para que alguien no piense que venir a la escuela de evangelización es ser santos. Estamos llamados todos a ser santos. Y decía, ¿verdad?, que le habían presentado autoridad a todos los santos. ¿Qué quiere decir? Que entonces sí se puede. No estaba hablando de santos como San Francisco de Asís, o sea, estaba hablando de los discípulos de la iglesia, de la primera iglesia, de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, tres cosas que impiden el llamado, que serían vegetar, pecado y mundanidad. Buscando ahí lo que significaba vegetar, pues es lo parecido, vivir sin ninguna movilidad y con una vida meramente orgánica, parecida a la de las plantas. Eso sería vegetar. Vivir por vivir, ¿no? Si es una canción. Vivir por vivir. ¿Sí? Eso es vegetar. No lo entiendo, hermano. ¿Cómo es eso? ¿Sí? O sea, vivir una vida orgánica, una vida meramente orgánica es, o sea, comer y dormir. Comer y dormir. Acá, o sea, tu vida orgánica, que darle vida justo a la vida. ¿Sí? Pero, dice, pero una vida parecida a la de las plantas. Si verdaderamente que, como el carbón, flote de dentro de ti algo que verdaderamente edifique y sirva a los demás, que sean frutos, que si son frutos del Espíritu, mejor. Eso sería vegetal. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos 12:11. Dice, como los viejitos están vegetando. Ya no más como. Sí están vegetando, pero ya no están llamados a la santidad. no hablo del llamado a la santidad, sino el llamado que Dios hace a servirlo, también a ser santo, pero ellos están cumpliendo ese llamado de otra manera. Yo, por ejemplo, mi mamá ya está anciana, bueno, y la recuerdo en este momento porque la tuve todas estas semanas que no estuve aquí con ustedes, es porque la tenía yo en casa. Tengo un hermano que la cuida y cuando se va de vacaciones me la deja. Y bueno, con la ayuda de Rosita, pues la tenemos ahí en casa. Y actitudes de ella que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, cuando va a comer, a veces come en el comedor, en la cocina, y a veces en su recámara. Y entonces cuando va a comer, se pone a hacer oraciones eternas y largas para bendecir los alimentos. Y luego casi veces no sale nada más para empezar a comer. En las noches, cuando se va a acostar, reza, se pone en oración, y no sé qué tantas oraciones hace, se acuesta. Y luego voy a verla a ver si ya se durmió, y ya se levantó otra vez, y está otra vez haciendo oración. Y es la manera en que ella está buscando ese final, ¿verdad?, de su vida en la santidad. Sí. Claro, ya no está haciendo otras cosas que nosotros sí podemos hacer, pero ella se está buscando ese camino de la manera en que lo puede hacer, de otra manera, con sus posibilidades. Claro que hay personas ya grandes de edad que todavía caminan y andan y hacen. Ahorita tendría una persona ya grande de edad, en consultorio, como nuevo, 70 y tantos años, y como nuevo, o sea, ya es que de 80 y 21 ya se presta. Entonces, eso es lo que estamos hablando, de los que podemos hacer. ¿Sí? Otro de los obstáculos es el pecado. Ya sabemos por qué. Vamos a ver Romanos 12:11, lo que dice la palabra. 12:11. Romanos 12:11. ¿Quién la tiene? Por favor. Sean diligentes y no flojos, sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Palabra de Dios.
sean diligentes y no flojos. Pero es algo, hay algo muy importante, que no solo te está pidiendo que no seas flojo, sino que seas fervoroso en el espíritu. ¿Por qué? Porque para que puedas ser diligente, tienes que ser fervoroso en el espíritu, porque el espíritu se queda la vida. Dice la palabra de Dios que el espíritu se queda la vida, la carne no sirve para nada. Entonces, la flojera, la falta de ganas, el desánimo, la falta de fe, la frustración, solo te lo va a quitar el Espíritu Santo. Es que hice un esfuerzo muy grande. No, estás aquí porque el Espíritu te trajo. Por eso dice, sean fervorosos en el Espíritu. O sea, es esa combinación que es tan importante. Por eso el libro de los Hechos, que lo que estamos viendo ahorita, eso es importante, porque es esa combinación, ¿verdad?, entre las luchas que estamos teniendo día con día, entre el Espíritu Santo que nos mueve, ¿sí?, es el que nos da conciencia de pecado. Y vamos a ver, ¿verdad?, que otro de los obstáculos es el pecado. Entonces, entre el que nos da conciencia de pecado, pero el que también nos da la vida, que dice ahí, la carne no sirve para nada. La carne, la mente, nuestra razón no sirve para nada. Es que ahora sí voy a hacer un esfuerzo muy grande, decía Luis. Es que ahora depende de ti. Sí, ¿de qué depende? ¿El levantarse de qué depende? ¿De tu esfuerzo? No, el levantarse es decirle sí al Señor. Es negarte, es decir, bueno, ok, me rindo, Señor. No es decir, ahora sí me voy a levantar, no. Es, Señor, estuve luchando mucho contra ti. Pues es que, ¿qué decir? Me rindo, me abro a tu poder y a lo que tú decidas. Eso es levantarse, ¿sí? Y solo de alguna manera entender que el Espíritu Santo es el que va a hacer ese trabajo. Pero si abandonarte a la acción del Espíritu Santo, y abandonarte no es la flojera. El abandonarse al Espíritu Santo es levantarse, es al revés. No, pues es que David dijo que me abandonara al Espíritu Santo. Tengo 3 días aquí acostado, pero... No es eso, es al revés. Abandonarse al Espíritu Santo es levantarse, porque el que va a actuar es el Señor, es el Espíritu. Y luego sean fervorosos en el Espíritu y sirvan al Señor. Y todo eso son medios de santidad. No es que yo ya tengo mi vida hecha y estoy listo, porque sirvo en la escuela de evangelización, sirvo en el ministerio de evangelización de los servidores los misioneros del Espíritu Santo, ya estoy hecho. No, es un medio, hermano, no, te falta todo lo demás, ya sabes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada día es una lucha, cada levantarse, cada abrir los ojos, cada respirar, es una lucha constante, ¿sí? Y es un pedirle al Señor que me quite esa flojera, ¿sí? Que me quite, que me haga diligente, que me quite todo lo que es obstáculo. Y yo, entre esos, quítame este pecado, Señor. Si con tu sangre preciosa ya pagaste todo, ¿por qué sigo yo pecando y por qué sigo yo cayendo en esta situación, Señor? Quítamelo. Espíritu Santo, ven en mi ayuda. Dame esa virtud de fortaleza para poder enfrentar las tentaciones, Espíritu Santo, porque no puedo con este pecado. Romanos 8:5. Hay una misma carta de Romanos. Acuérdense que Romanos habla de pecado, pero bien bonito. Romanos 8:5. Los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Palabra de Dios. ¿De qué lado estamos, hermanos? ¿De los que vivimos en la carne o los que vivimos en el Espíritu? Porque esto del pecado tiene mucho que ver con la carne. Y la carne está acá. Y la lucha más fuerte y todo está acá, en nuestra carne. La triple concupiscencia, ¿se acuerdan de la triple concupiscencia? La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia. Eso es lo que nos tiene vueltos locos y eso es lo que nos impide precisamente, es el obstáculo más grande, que si no es por el Espíritu Santo no vamos a poder librar y salir adelante en esa batalla. Por eso, Señor,
manda tu Espíritu Santo y líbrame de este pecado. Que a veces por pequeños pecados nos vamos al pecado más grande. Que a veces nos creemos tan fuertes en el Espíritu que pensamos que pequeñas cosas que no son pecados veniales, el estar conviviendo y practicando ese tipo de cosas que para nosotros resultan pecados veniales, terminan llevándonos al pecado capital. Ese coqueteo con el pecado es un obstáculo muy grande para ese llamado que Dios nos está haciendo a la santidad. Podemos ser constantes, ¿sí? Podemos estar permanentes aquí o sirviendo, pero vivir en pecado. Entonces hay muchos hermanos que servimos, que andamos, que vamos, venimos, solo Dios sabe nuestras vidas, ¿no es cierto? Y podemos vivir. Hay sacerdotes que pueden estar en pecado, impartiendo la comunión, porque sus manos están consagradas para eso. Hay quien dice, no, pues es que yo no comulgo con ese padre porque es así, es asá. Hermanos, están bendecidas y están para impartir la comunión. Su vida personal, esa va a tener que dar cuentas a Dios. Igual nosotros, ¿de qué manera estamos viviendo nosotros a pesar de estar aquí? Estamos llevando una doble vida. Por eso no damos ese salto, ¿sí? De ir camino a la santidad, que se nota además, se nota, en la persona que da ese salto se le nota, y no ese salto de hasta aquí, no, ese salto de cambio en su vida, ¿sí? Se nota en su manera de ser, en su forma de hablar, en su forma de mirar. Hay personas que a mí me dan miedo porque no son transparentes, porque te sonríen, pero detrás hay algo detrás de esas personas, hay algo extraño, ¿sí? Que solo Dios sabe, ¿sí? Y, ay, hola, ¿cómo estás, hermano? Y se nota que a mí el Señor no me ha dado el don de discernimiento, pero siempre siento muchas cosas en ese sentido, porque me ha dado la gracia de dirigir este ministerio, y con esas cosas tiene que luchar uno siempre, cuando es coordinador de un grupo, de un ministerio. Entonces, eso no te deja avanzar, es un obstáculo muy grande para el ministerio, para tu llamado a la santidad. Y por último, la mundanidad. La mundanidad pues es lo que estamos viviendo todos los días al salir a la calle, es lo que vemos, es lo que nos rodea, ¿sí? Es vivir en la carne también, es dejarse llevar por los enemigos del alma, ¿sí? Combinados, y entonces se refleja en nuestra vida. El cuerpo nada más es eso, un vehículo de nuestra alma. Dice aquí, ¿qué te dice el mundo, por ejemplo? Uno de esos enemigos, la mundanidad. Para que tú salgas adelante, te dice tu yo: atesora, esfuérzate, trabaja duro, no te dejes, pisotea, difama, grita, corre, ofende, diviértete, consume, compra, vende, adquiere poder, vive la vida loca, supérate, para de sufrir, aprovecha el momento, haz ejercicio, vístete bien, viaja, come, cómprate carro, cambia de casa, miente para subir de puesto, aparenta lo que no eres, un poco no hace daño, tú vales más que la venganza es un platillo que se come frío, el que no tranza no avanza, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, los hombres las prefieren rubias, un six para relajarse, la pelea del siglo, Canelo Mayweather, en fin, ¿me sigo? Eso es lo que te dice. Eso es lo que te está diciendo, sí. Para todo lado que volteas, es eso. Ahorita decíamos de las vacaciones, de la temporada de verano. Yo siento en el ambiente cuando se llega a esta temporada que hay muchas personas en un momento de frustración, ¿sí? Porque
Panchito y Julianita se fueron a Acapulco, Sutanito y se fueron a Europa, se fueron a Europa, y así está. Y Sutanito ¿y tú a dónde vas a ir, hermano? ¿Ya saliste de vacaciones? Porque nosotros vamos a ir a la playa. Y decían que es así como trompo chillador, o sea, no pierdes la paz. Porque a lo mejor no tienes posibilidad de salir de vacaciones y el mundo te está diciendo, es que te tienes que, estamos en verano, te tienes que ir a la playa, tienes que ir a viajar, tienes que, mira que todo está muy barato, que quién sabe que hay que los paquetes que le vienen. Entonces, no te hacen. Pero si tienes razón. Oye, alguna ocasión me dijo alguien, oye, no sé qué hace que ya te estás fanatizando mucho. Tú que andaba acá, tengo vacaciones. Te las mereces. Deja eso un ratito. Y a veces uno puede pensar, sí. A ver, vieja, ¿cuánto tenemos ahí guardado? Oh, viejo, es que esto es para las tortillas. No, pues échalo para acá porque vamos a tener que ir a. No, pero después que no tenemos para pagar, pues a ver cómo le hacemos, hombre, que a veces sin intereses y que no. Te está diciendo lo que tienes que hacer. Entonces, vivir en paz, la paz que el mundo no da, por eso dice la palabra de Dios. El Señor es el único que te da la paz que el mundo no da. Hay muchas maneras de disfrutar la vida y también hay momentos, por eso también la palabra de Dios dice eso. Vamos a leer el libro de el Antiguo Testamento, Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, hay tiempo para amar, tiempo para perdonar, tiempo para sufrir, tiempo para divertirse, tiempo para morir, tiempo para vivir. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Sí. Y si lo leen, si se van a leer la palabra, van a encontrar con que dice, ¿de qué te sirve haber trabajado todo? Y de obtener propiedades y todo, dice, para que otro se lo quede así, dice, para que llegue. Ya me iba a decir lo que usted con las Sánchez. La Sánchez. Es que hay que leer la palabra de Dios, así dice. ¿Alguien ha leído eso que les estoy diciendo? Porque ahorita no lo voy a buscar. ¿Sí? Y dice, ¿verdad? Dice, ¿para qué te sirve atesorar, trabajar toda tu vida para que al final de cuentas a alguien más se quede con eso? Y entonces, hay tiempo para todo, guarda paz en tu corazón, ¿sí? Y sobre todo, lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha proporcionado. Lo que somos es porque Dios nos lo ha proporcionado. No entremos en esas frustraciones, ¿verdad? El mundo te provoca porque dice aquí que esa es la manera de salir adelante, ¿verdad? Para que tú salgas adelante tienes que hacer eso. Vivir en paz. Los hijos de Dios, debe ser una de nuestras características. Vivimos muy en paz. Nada nos altera, tenemos que hacer esto, tenemos que. Me acuerdo un día, ya les he platicado del técnico que me hacía trabajos, me decía, oiga doctor, yo traía un carro deportivo, me decía, oiga doctor, ese carro como que no es para usted. Estaba joven en ese tiempo. Es carro no es para lo que traía un deportivo, 4 para adelante, 5 para adelante, turbo. ¿Sabes? Le decía yo, ¿por qué? Que por cierto el otro día Gabriel está muy enfermito. Dije, ¿por qué Rubén se llama Rubén? Dice, no, es que para usted así como un marquís, algo así, saca su personalidad. ¿A poco sí lo decía? Me lo metió en la cabeza. Y entonces allá ando como loco buscando un marquís y negro para que se viera más acá. ¿Qué es eso? Eso son esas caídas, ¿verdad? En las que uno no quiere levantarse y entender que la vida no es eso, ¿sí? Que todo es un medio para ir a Dios y que el buscar la santidad no es encerrarse en un monasterio, ¿verdad? Hacer oración, buscar las santidades cada día, ir creciendo poquito, ¿verdad? Pero así, ejecutando las virtudes y
sirviendo al Señor, en este ministerio hermoso en el que estamos sirviendo al Señor, en nuestra casa, en el trabajo, haciendo lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Y todo eso es atesorar como Tabita, ¿verdad? Haciendo, cada que hacemos una buena acción, hacemos una técnica con nuestras manos y se la ponemos en el brazo. Vivir en la cultura de la legalidad. El otro día platicaba con mi hija, porque me decía que fuimos a regresar los permisos extemporáneos, se nos olvidó, y entonces, ya se vencieron, vamos a regresarlos. Y entonces llegamos, íbamos a sacar otro permiso y entregar eso. Venimos a entregar los permisos y a sacar otro. Han vencido sus permisos, debieron haberlos entregado a tiempo, no les podemos dar ningún permiso, tienen un mes de castigo. Pues vaya bien. Entonces le dije, porque ustedes dicen que quién sabe qué, no, papá, es que hay que vivir en la cultura de la legalidad. Es que yo sepa, los permisos no los tenemos que entregar. Fulanito nunca los ha entregado y nunca le han dicho nada. Pues fulanito nunca los ha entregado, pero aquí dice que hay que regresarlo en su tiempo y en su tiempo hay que regresarlo. A mí no me interesa si fulanito no los entrega. Cultura de la legalidad. Cuando estaba en la fiscalía había una plática que dábamos sobre la cultura de la legalidad. Imagínense, cumplir con esa cultura de la legalidad es un medio para la santidad, porque nos dejamos de tanta cosa, y tanto corrupción y tanta cosa. No, hombre, es que ande así, que cabrón. No. Ay, mira, pues eran cosas como ahí está incluido las mordidas y todas esas cosas, ¿verdad? De las que el mexicano es excelente para eso. Cultura de la legalidad. Ese es un medio también para los pueblos. Cuando el mexicano sea de esa manera, los benditos no son mexicanos. Cuando el mexicano viva verdaderamente la cultura de la legalidad, yo me acuerdo hace tiempo que no usábamos cinturón de seguridad. Hubo que poner unas multotas para que empezáramos a usar el cinturón, porque cruzábamos el puente y en ese momento quitábamos el cinturón de seguridad. Cultura de la legalidad. Vivir así también es buscar la santidad. Entonces no vivir como que veo frustrados, pensando que el mundo se terminó, que nuestros enemigos están a punto de matarnos y acabar con nosotros. Nunca hay un enemigo mayor que Dios. El demonio ya está vencido. Nosotros permitimos que penetre o que entre en nuestras vidas, pero él ya está vencido. Entonces, vivamos entonces en ese conocimiento de que buscar la santidad es esforzarse, sí. Hacer sacrificios, sí. Vivir el Evangelio, sí. Poner en práctica las virtudes, sí. Pero no solos, sino de la mano de Dios.